¿Sabías que algunas de las construcciones más impresionantes de la historia están registradas en la Biblia? Estructuras que fueron levantadas con riquezas inimaginables, otras que se desplomaron de formas misteriosas, y construcciones que la ciencia actual intenta explicar sin conseguirlo. En este relato descubrirás las 10 mayores construcciones bíblicas y los secretos que esconden. La última de la lista te va a dejar completamente asombrado. Preparado para esta jornada por la fe, la historia y la arqueología. El Arca de Noé, el refugio imposible. ¿Ya te imaginaste cómo sería construir un barco gigantesco sin tecnología moderna, sin grúas, sin sierras eléctricas, apenas con madera, manos callosas y mucha fe? Pues fue exactamente eso lo que hizo Noé. Y hoy vamos a sumergirnos en este misterio fascinante que atraviesa milenios y continúa intrigando a científicos, arqueólogos y personas de fe. La Biblia nos cuenta que en un tiempo de extrema corrupción en la tierra, Dios eligió a un hombre para una misión imposible: construir un refugio colosal para salvar a su familia y representantes de cada especie animal de un diluvio global. Ahora imagínate la escena. Noé recibe esa orden divina y comienza a cortar madera, hacer encastres, crear compartimentos. El trabajo fue arduo. Fueron décadas enfrentando burlas, calor intenso y el peso de la responsabilidad de preservar la creación de Dios. Según Génesis capítulo 6, versículos 15 y 16, las dimensiones del arca eran gigantescas, aproximadamente 135 metros de longitud, 22 metros de anchura y 13 metros de altura. Para que tengas una idea, es casi el tamaño de un barco carguero moderno, y todo esto hecho de madera de gofer, revestida con brea para resistir las aguas. La pregunta que no quiere callar es: ¿cómo Noé consiguió realizar esta hazaña sin herramientas avanzadas? Geólogos e historiadores encontraron evidencias de una inundación gigantesca en la región de Mesopotamia. Estudios sugieren que hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido grandes áreas, dando origen a la tradición de un diluvio global. En 1959, un piloto turco sobrevoló el monte Ararat e identificó una formación que recordaba el casco de un navío. Desde entonces, diversas expediciones intentaron confirmar si los restos de la embarcación de Noé están allí. Algunas de estas misiones encontraron pedazos de madera petrificada, además de estructuras geológicas compatibles con un barco de gran porte. La ciencia aún debate, mientras la fe continúa inquebrantable. ¿Será realmente el Arca de Noé? Este misterio sigue desafiando nuestro entendimiento. Las murallas de Jericó, cuando el sonido derribó piedras. Imagínate estar delante de una ciudad cercada por inmensas murallas, tan espesas que podrían soportar cualquier ataque. Ahora piensa en lo imposible. Esas murallas se desploman no por máquinas de guerra, sino apenas por el sonido de trompetas y gritos de fe. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y escenario de uno de los eventos más impresionantes de la Biblia. La Biblia describe Jericó como una ciudad fortificada, con murallas que parecían intraspasables para los israelitas que acababan de salir del desierto después de 40 años de peregrinación. Conquistar Jericó era un desafío gigantesco, pero Dios tenía un plan diferente. Según Josué capítulo 6, Dios ordenó que el ejército de Israel marchara alrededor de la ciudad por 6 días, una vez al día, en silencio. En el 7º día deberían dar 7 vueltas, tocar sus trompetas y gritar. Y entonces algo increíble aconteció. Las murallas cayeron por completo. Ahora para y piensa, ¿esto es posible? ¿Cómo una simple marcha y el sonido de trompetas podrían derribar murallas tan resistentes? A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos investigaron Jericó y encontraron ruinas impresionantes. Una de las descubiertas más chocantes fue hecha por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon, que excavó el área en los años 1950. Ella identificó restos de murallas macizas y, lo más sorprendente, evidencias de un colapso repentino. Las paredes parecían haber caído de dentro hacia afuera, en vez de ser derribadas por un ataque externo. Algunos estudiosos intentaron encontrar una explicación natural para este evento. Una teoría sugiere que un terremoto pudo haber sido el verdadero responsable por la caída de las murallas. De hecho, Jericó está situada sobre una falla geológica, y temblores de tierra eran comunes en la región. Pero aquí está el detalle más intrigante.
cómo Josué y el pueblo de Israel podrían predecir exactamente cuándo un terremoto ocurriría. Y más, cómo el terremoto habría acontecido en el exacto momento del toque de las trompetas y de los gritos de guerra. El templo de Salomón, la casa de oro puro. Imagina un edificio tan majestuoso que sus paredes eran revestidas de oro puro, donde la luz del sol reflejaba un brillo celestial, un lugar sagrado construido para albergar la presencia de Dios. Ese era el templo de Salomón, la construcción más grandiosa jamás erguida por Israel. Salomón, el rey más sabio de Israel, recibió una misión de su padre David: construir una casa para Dios. El local elegido fue el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. La construcción fue un proyecto colosal. Según 1 Reyes capítulo 6, las piedras usadas fueron talladas con precisión y transportadas hasta el templo sin el sonido de martillos o herramientas, conforme ordenado por Dios. El cedro del Líbano, una de las maderas más nobles de la época, fue traído en grandes cantidades para adornar el interior. Y lo más impresionante, todo el interior era revestido de oro puro. Querubines esculpidos, palmeras y flores decoraban las paredes, mientras el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, albergaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Después de 7 años de trabajo, el templo quedó listo. Pero algo aún más grandioso estaba por venir. Salomón reunió a todo el pueblo de Israel para una ceremonia inolvidable. El rey, delante del altar, hizo una oración pidiendo que Dios habitase en aquel lugar. Y entonces, algo sobrenatural aconteció. Una nube gloriosa llenó el templo, y el fuego del cielo descendió sobre el altar, consumiendo los sacrificios. Era una señal clara de que Dios aceptaba aquella casa como su santuario. Los israelitas se arrodillaron, maravillados. Estaban delante de la presencia viva de Deus. La magnificencia de este templo era tan grande que la reina de Sabá, cuando lo visitó, quedó sin palabras. Según 2 Crónicas capítulo 9, ella declaró que ni la mitad le había sido contada sobre la sabiduría y prosperidad de Salomón. La Torre de Babel, la ambición que dividió la humanidad. Imagina un mundo donde toda la humanidad habla una única lengua, sin barreras, sin fronteras, todos unidos en un solo propósito: construir una torre tan alta que llegase al cielo. Pero esta ambición, en vez de aproximar los hombres a Dios, despertó su ira, y entonces algo inaudito aconteció. La comunicación entre ellos fue rota, y la construcción paró para siempre. La Biblia nos cuenta que después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a esparcirse y poblar la tierra. En determinado momento, decidieron establecerse en la planicie de Sinar, donde hoy sería Mesopotamia. Con una tecnología innovadora para la época, ladrillos quemados en el fuego y betún como argamasa, comenzaron a construir una torre que tocase los cielos. No era apenas una obra arquitectónica, sino un símbolo de orgullo y autosuficiencia. Según Génesis capítulo 11, versículo 4, decían: «Hagamos para nosotros un nombre, para que no seamos esparcidos por la faz de la tierra». Ellos querían desafiar a Dios, pero Dios intervino. Al ver la ambición humana, Dios tomó una decisión radical: confundir la lengua de los hombres para que no se entendiesen más. Piensa en la escena. Un trabajador pide un ladrillo, pero el colega entiende que pidió agua. El maestro de obras da órdenes, pero nadie lo comprende. De un instante para el otro, el caos tomó cuenta del cantero de obras, y así la construcción paró. El pueblo fue forzado a dispersarse por el mundo, formando diferentes naciones y culturas. Este evento marcó el nacimiento de las lenguas que hablamos hoy. Muchos estudiosos creen que la Torre de Babel puede haber sido inspirada en un zigurat, un tipo de templo en forma de pirámide escalonada que existía en Mesopotamia. La más famosa de ellas es Etemenanki, un gran templo en la antigua Babilonia dedicado al dios Marduk. Inscripciones babilónicas se refieren a ese lugar como la casa que une el cielo y la tierra, un nombre que recuerda mucho el objetivo de la Torre de Babel. Los registros históricos indican que Etemenanki fue destruida varias veces hasta ser abandonada. El segundo templo, renacimiento después de la tragedia. Imagina vivir en una época en que tu pueblo fue arrancado de su tierra, llevado al exilio, y vio el templo sagrado ser reducido a escombros. ¿Sería el fin de la conexión con Dios?
no para los judíos. Cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su fe. Después de 70 años exiliados en Babilonia, los judíos finalmente recibieron permiso para volver a casa. El rey persa Ciro, el Grande, ordenó la reconstrucción del templo y hasta ayudó con recursos para la obra. Pero cuando comenzaron a construir, percibieron una dura realidad. El nuevo templo no sería como el de Salomón. Era menor, menos lujoso, sin el arca de la alianza, sin el brillo del oro puro cubriendo sus paredes. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron de tristeza, pues aquel parecía pálido en comparación. Pero Dios envió un mensaje por medio del profeta Ageo: la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Ageo capítulo 2, versículo 9. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo un templo aparentemente inferior podría ser más glorioso que el de Salomón? Siglos después, el rey Herodes, el Grande, decidió expandir y embellecer el segundo templo. Él lo transformó en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Dobló el tamaño de la explanada del templo, creó un sistema gigantesco de columnas y pasillos, revistió partes del templo con oro y mármol blanco. El resultado: un edificio que brillaba bajo el sol de Jerusalén, dejando visitantes maravillados con su belleza. Este templo se convirtió en el corazón del judaísmo. Fue allí que Jesús enseñó, expulsó a los mercaderes y anunció que un día sería destruido. En el año 70 después de Cristo, los romanos cercaron Jerusalén durante la primera revuelta judaica. Después de meses de lucha, finalmente invadieron la ciudad e incendiaron el templo. Los relatos históricos dicen que el oro se derritió y escurrió entre las piedras. El tabernáculo, la casa portátil de Dios. ¿Ya pensaste cómo sería construir una casa para Dios que pudiera ser desmontada y llevada a cualquier lugar? Pues fue exactamente eso lo que los israelitas hicieron durante su peregrinación por el desierto. El tabernáculo, una estructura móvil que servía como santuario divino. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le dio instrucciones detalladas sobre cómo construir esta habitación sagrada. No era cualquier tienda común. Según Éxodo capítulo 25, cada detalle tenía un propósito específico y un significado profundo. El tabernáculo era dividido en 3 partes principales: el atrio exterior, el lugar santo y el santo de los santos. Las cortinas eran hechas de lino finísimo, azul, púrpura y carmesí, bordadas con querubines. El armazón era de madera de acacia revestida con oro. Lo más impresionante era la precisión de las medidas. Todo tenía que ser exactamente conforme Deus había ordenado. Los israelitas donaron oro, plata, bronce, piedras preciosas y materiales finos. Fue un proyecto comunitario donde cada uno contribuyó según su capacidad. Bezalel y Aholiab fueron los arquitectos elegidos por Dios. Según Éxodo capítulo 31, ellos recibieron sabiduría divina para ejecutar toda la obra. Cada pieza tenía su lugar, cada color tenía su significado, cada medida tenía su razón de ser. Cuando el tabernáculo fue levantado por primera vez, algo extraordinario aconteció. La nube de la gloria de Dios cubrió la tienda, y Moisés no podía entrar por causa del resplandor. Era la confirmación de que Dios habitaba entre su pueblo. Durante 40 años en el desierto, el tabernáculo acompañó a los israelitas. Cuando la nube se levantaba, ellos desmontaban todo y seguían viaje. Cuando la nube paraba, ellos montaban nuevamente el santuario. Era literalmente la presencia de Dios caminando con ellos. Los muros de Nehemías, reconstrucción contra todo pronóstico. ¿Ya intentaste hacer algo importante mientras todo el mundo estaba contra ti? Pues fue exactamente la situación de Nehemías cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén. La ciudad sagrada estaba en ruinas, el pueblo desanimado, y los enemigos haciendo de todo para impedir la obra. Nehemías era copero del rey Artajerjes en Susa, la capital del imperio persa. Cuando recibió noticias de que Jerusalén continuaba destruida, con sus muros derribados y sus puertas quemadas, su corazón se quebrantó. Según Nehemías capítulo 1, él oró y ayunó por varios días. Con coraje, Nehemías pidió permiso al rey para ir a Jerusalén y reconstruir la ciudad. No solo recibió autorización, sino también cartas de recomendación y materiales para la obra. Cuando llegó a Jerusalén, hizo una inspección nocturna de los muros para evaluar los daños.
La situación era peor de lo que imaginaba. Los muros estaban completamente destruidos, las piedras esparcidas, las puertas reducidas a cenizas. Pero Nehemías tenía fe en que Dios lo había enviado para esa misión. Convocó al pueblo y les presentó el proyecto. «Vengan, reedifiquemos los muros de Jerusalén, para que ya no seamos un oprobio». Nehemías capítulo 2, versículo 17. La respuesta fue inmediata. «Levantémonos y edifiquemos». Pero los problemas comenzaron enseguida. Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes de pueblos vecinos, se opusieron violentamente a la obra. Ellos burlaron, amenazaron y hasta planearon ataques contra los constructores. Nehemías tomó una decisión sabia. Dividió el pueblo en dos grupos. Una mitad trabajaba en la construcción, la otra mitad montaba guardia con armas. Los que construían llevaban la espada en la cintura. Era trabajar y vigilar al mismo tiempo. Y entonces aconteció algo increíble. En apenas 52 días, los muros fueron completamente reconstruidos. Los enemigos quedaron desmoralizados, porque percibieron que aquella obra había sido hecha con la ayuda de Dios. El Palacio Real de Salomón, lujo sin límites. Si el templo de Salomón ya era impresionante, imagínate su palacio real. Fue una construcción que llevó 13 años para ser completada y que ostentaba un lujo sin precedentes en la historia antigua. Era una demostración del poder y de la sabiduría que Dios había dado al rey de Israel. Según 1 Reyes capítulo 7, el palacio era un complejo gigantesco con varios edificios. El más famoso era la Casa del Bosque del Líbano, llamada así porque tenía 45 columnas de cedro organizadas en 3 filas. Las dimensiones eran impresionantes: 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. El Salón del Trono era particularmente magnífico. Salomón construyó un trono de marfil cubierto de oro finísimo. Tenía 6 escalones, y en cada escalón había 2 leones de oro. Nunca se había hecho algo semejante en reino alguno. Los vasos para beber eran todos de oro. La plata no era considerada valiosa en los días de Salomón, según 2 Crónicas capítulo 9. Los navíos traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras distantes. Las cocinas del palacio eran enormes. Cada día se consumían 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina común, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzas y aves cebadas. La reina de Sabá, cuando visitó el palacio, quedó sin aliento. Ella declaró que ni la mitad le había sido contada sobre la magnificencia de Salomón. Los sirvientes del rey, sus vestiduras, sus maestresdala y los holocaustos que él ofrecía en el templo la dejaron admirada. Pero toda esta riqueza tenía un propósito: mostrar la bendición de Dios sobre Israel y atraer las naciones para que conocieran al Dios verdadero. Salomón recibía delegaciones de todos los reyes de la tierra, que venían para oír su sabiduría. El altar de sacrificios, donde el cielo tocaba la tierra. ¿Ya te imaginaste un lugar donde literalmente el cielo tocaba la tierra? Donde fuego divino descendía para consumir sacrificios y donde la presencia de Dios se manifestaba de forma visible. Ese era el altar de sacrificios, una construcción que conectaba lo humano con lo divino de manera única en la historia. Según Éxodo capítulo 27, Dios dio instrucciones específicas para la construcción de este altar. Tenía que ser hecho de madera de acacia revestida con bronce, medindo 5 codos de longitud, 5 codos de anchura y 3 codos de altura. En las 4 esquinas tenía cuernos, también revestidos de bronce, pero no era apenas una mesa común. Este altar era el punto central del sistema sacrificial israelita. Era allí donde se ofrecían los holocaustos diarios, los sacrificios de paz, las ofrendas por el pecado. Cada ceremonia tenía un significado profundo, que apuntaba hacia la redención futura. El altar fue usado por primera vez por Aarón y sus hijos cuando fueron consagrados como sacerdotes. Según Levítico capítulo 9, cuando Aarón terminó de ofrecer los sacrificios por el pueblo, algo extraordinario aconteció. Fuego salió de la presencia del Señor y consumió el holocausto y las grasas sobre el altar. El pueblo vio aquello, gritó de alegría y se postró rostro en tierra. Era la confirmación divina de que Dios había aceptado tanto el altar como los sacerdotes. Aquel fuego sagrado debería ser mantenido siempre encendido,
conforme el mandamiento de Levítico capítulo 6. Durante la dedicación del templo de Salomón, el altar de sacrificios tuvo un papel central. Salomón ofreció 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Cuando terminó la oración del rey, fuego descendió del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. En el segundo templo, construido después del exilio babilónico, un nuevo altar fue erguido conforme las especificaciones originales. Era allí donde los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios hasta la destrucción final del templo en el año 70 después de Cristo. Después de caminar por estas construcciones extraordinarias, llegamos a una pregunta fundamental. ¿Qué mensaje estas obras milenarias nos dejan para hoy? ¿Será que fueron apenas edificios impresionantes del pasado, o hay lecciones eternas que podemos aplicar en nuestras vidas? Cada construcción que exploramos revela algo sobre el carácter de Dios y sobre su relación con la humanidad. El Arca de Noé nos enseña sobre la gracia divina que provee salvación cuando todo parece perdido. Las murallas de Jericó demuestran que no hay obstáculo imposible cuando Dios está al frente de la batalla. El templo de Salomón nos muestra la importancia de construir algo hermoso para Deus, usando nuestros mejores talentos y recursos. La Torre de Babel advierte sobre los peligros del orgullo y de la autosuficiencia humana. El segundo templo enseña sobre restauración y esperanza después de la tragedia. El tabernáculo revela que Dios desea caminar con su pueblo en cualquier circunstancia. Los muros de Nehemías demuestran que con fe y determinación podemos reconstruir lo que fue destruido. El palacio de Salomón ilustra cómo Dios bendice a aquellos que lo honran. El altar de sacrificios apunta hacia el mayor sacrificio de todos, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero hay algo más profundo aquí. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy, nosotros somos las construcciones más importantes de Dios. La pregunta que queda es, ¿cómo está la construcción de tu vida? ¿Estás usando materiales duraderos como oro, plata y piedras preciosas, o materiales perecederos como madera, heno y hojarasca? ¿Tu vida refleja la gloria de Dios como aquellos templos antiguos? Estas construcciones bíblicas eran temporales, pero el mensaje que transmiten es eterno. Ellas apuntan hacia una nueva Jerusalén, donde Dios habitará para siempre con su pueblo, y donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Si estas historias tocaron tu corazón, y quieres conocer más sobre la arqueología bíblica y las evidencias de la fe, continúa explorando estos misterios fascinantes que conectan el pasado con el presente y nos preparan para la eternidad.